pestaña, la parte que tiene una respuesta inmune de antígeno, molécula proteica reconocida por los anticuerpos y que por sí sola no causan una reacción, una respuesta inmune. ¿Ya? Apteno es una molécula pequeña que por su tamaño, naturaleza, no induce una respuesta inmune y necesita necesariamente la unión a una proteína. Por ejemplo, hemos hablado de la penicilina. ¿Qué es un adjuvante? ¿O qué es una sustancia adjuvante? Es una sustancia que potencia la inmunidad, por ejemplo, con compuestos de aluminio en las vacunas. Hemos hablado de los determinantes de inmunidad, hemos hablado de cuando se originan, cuando son mayor distancia filogénica o a mayor distancia filogénica, o sea, es más diferente, no sé, es una proteína, es un compuesto diferente, va a haber una mayor respuesta. Hemos hablado de moléculas de acuerdo a que si son más de 5.000 Dalton, más de 10.000 Dalton, va a producir una respuesta mayor del sistema inmune en comparación de que si son menores a 5.000 Dalton, teóricamente va a una respuesta inmune, pero va a ser menor. Hemos hablado de la complejidad, si la estructura del antígeno es tridimensional, va a producir mayor respuesta inmune. Hemos hablado que si va a ser lineal, la respuesta va a ser menos. Hemos hablado de la configuración espacial, hemos hablado de la carga eléctrica y hemos hablado de las vías de ingreso, tanto puede ser aérea, digestiva, cutánea, y también esto modifica la respuesta, ¿no? No es lo mismo un ingreso o un contacto con un antígeno por la vía oral, por la vía aérea o directamente en la vía endovenosa, ¿no? Tú le colocas un antígeno a una persona todo aspirando, no hace algo local, ¿no? Va a empezar a inducir algo local, ¿no? Porque tú le colocas a la vena, a la sangre, la respuesta va a ser inmediata, va a ser mayor, ¿no? Hemos hablado de la composición química y el reconocimiento que nuestro sistema de nuestros inmunógenos puede ser de 3 clases. Puede ser proteínas, puede ser lípidos y carbohidratos. Las proteínas contienen epítopes, que son los epítopes, las huellas digitales. De los antígenos son determinantes antigénicos, porque les identifica, son regiones específicas que se van a unir o que van a ser captadas, reconocidas por un PCR o un PCR. ¿Qué era la PCR? La PCR, después tenemos los lípidos que son degradados a las saponinas, presentados a los linfocitos T linfocitos T y a través de las moléculas CD1. ¿Se acuerdan? Las moléculas CD1, donde no intervenían las moléculas de el antígeno del humano o el HDA. Estas saponinas, estos lípidos eran reconocidos gracias a través de las moléculas CD1, no olvidarse. Y los carbohidratos, como la manosa, por ejemplo, es reconocida la manosa biglicotin, la RDP. ¿Ya? Entonces reconocemos proteínas, lípidos y carbohidratos. Manosa. Ahora tenemos que clasificar a los antígenos. ¿Verdad? Los antígenos pueden ser xenoantígenos, que significa de esa especie, aloantígenos, que significa, que vienen de individuos de la misma especie, pero son genéticamente distintos. Autoantígenos son moléculas propias, que por lo que hemos dicho, la pérdida de la tolerancia va a inducir autoinmunidad. Y los antígenos ocultos, eso no lo hemos visto, pues los antígenos ocultos son aislados del sistema inmune, los órganos inmunoprivilegiados, donde
por ejemplo, es el cristalino del ojo, el cerebro, la barrera mesenquifálica, los testículos, que tras una exposición a una se va a generar una respuesta. Creo que les hablé un poquito de la meningitis, les hablé, por ejemplo, hay este lugar, por ejemplo, el testículo, de los hombres, no hay antígenos y también no hay cuerpos, no hay células protectoras, no hay, es una zona privilegiada, se llama, está bien aislada, pero cuando hay un traumatismo, entonces empieza un proceso inflamatorio y ahí es donde se rompe esta barrera y empieza a producirse una respuesta inmune. Para que haya una epidemia, para que haya una infección, para que haya una restricción, fibrosis, primera infección, fibrosis, restricción, infección y luego un traumatismo. Ahí seguimos con la clasificación de antígenos. Tenemos a los antígenos de reacción cruzada que se refieren a los anticuerpos que se presenten con las células, con otras células que son similares. Y por ejemplo tenemos al clásico ejemplo, no olvidarse de las piedras de mano. Los superantígenos, hemos hablado de los superantígenos que son toxinas, ¿qué toxina o de qué bacteria eran esas toxinas? Streptococo dorado, ¿no? Los dorados. Y que es una superantígeno, es que se va a unir a un PCR, ya tengo una compatibilidad a los dos, y va a activar una proliferación de hasta el 20% de los ¿Qué son los antígenos timo independientes? Son linfocitos, son antígenos que activan a los linfocitos B, pero sin utilizar, o sea, sin activar a los linfocitos T, por eso T independientes. Ya hemos hablado mucho de las células penetrantes de antígeno, que son el puente entre la inmunidad innata y adaptativa, como la célula dendrítica, ya descubiertas por Feynman en 1973 y son las más potentes. Tenemos otras poblaciones por si acaso, por si les quiero confundir, les quiero liar, les quiero complicar, puedo preguntar las poblaciones mieloides van a ser las poblaciones de las células dendríticas. Tenemos a las mieloides, por eso son las M, CD o MDC. Tenemos a las de la piel, las de Langerhans, y tenemos a los plasmocitoides, ya, estas plasmocitoides o PCD o PDCs, productoras de interferones tipo 1. Se va a pasar a diapositivas, pero quiero que les pase porque no sé por alguna razón están descalificados. Sobre las células presentadoras de antígeno tenemos qué mecanismo utilizan los antígenos. Primero capturan en la periferia, luego maduran expresando su cristiano Ronaldo, ¿no? Su CD7, y ese es lo que le sirve para migrar hacia afuera, es un pasaporte para migrar hacia los tejidos, a los ganglios linfáticos, atraídas por las leucocinas CL19 y CL21, importantes para atraer a las células portadoras de la interacción del ganglio presenta el antígeno, obviamente, de la CD4, vírgenes o de naive. Y si no hay contacto en una semana, estas células dendríticas se mueren. Hemos hablado de los macrófagos, de facturas de los tejidos. Hemos hablado de que mediante utilizan pues patrullaje de los tejidos, reconociendo PRRs. ¿Qué eran las PRRs?
Muy bien, reconoce receptores de lectinas. ¿Qué lectinas? ¿Qué eran las lectinas? Las lectinas. El SMAC es donde concluye todos los receptores. Eso, ¿cuál es la lectina? La gananosa. Sí, ya me sabía. La de. Muy bien. Y receptores de IFC o receptores de la región constante, ¿ya? Para capturar microbios oxorizados. Procesan proteínas mediante proteasas lisosomales. Estas proteasas, no hemos hablado de estas, pero son las catepsinas, ¿ya? Las proteasas lisosomales que utilizan los macrófagos son las catepsinas D, L y S en el fagosoma, y el fagosoma tiene que tener un medio ácido, ¿vale? Para destruir a los microorganismos. Los linfocitos B capturan antígenos específicos de su BCR, y a su vez el complejo nuevamente BCR está metido en la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina D. Concentran los complejos antígeno-anticuerpo en un polo celular llamado camping celular, ¿no? ¿Se acuerdan del camping celular? Donde todos los anticuerpos iban a un polo del linfocito T para luego introducirlo. Lo endocitan, lo procesan y nuevamente lo presentan vía HLA2 a los linfocitos TCD4. Cuadrito comparativo del complejo mayor de histocompatibilidad. Esto es pregunta de examen, así facilito. La clase 1 tiene dos cadenas, alfa y beta 2 microglobulina. Y las HLA de clase 2 tenemos las alfa, dos cadenas también, pero alfa y beta, ¿ya? Es muy importante eso, por ejemplo, en tumores, en patologías oncohematológicas o oncológicas, pedimos nosotros dosaje o prueba de beta 2 microglobulina para ver si hay una alta respuesta tumoral. Ustedes saben que los tumores son detectados mediante el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Exacto. Por eso es importante. Se expresa, eso es muy, además que segundo, se expresa el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, HLA1, se expresa en las células nucleares. Y el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 se expresan en moléculas, perdón, el HLA se expresa en todas las células nucleadas pero diferentemente las HLA2 se presentan en las células presentadoras de antígeno, ¿ya? Hemos visto, creo que en el cuadro hemos visto, ¿no?, cómo era la presentación, ¿no?, el HLA1, HLA2. Vamos a volver a verlo, porque esto vamos a repasar hasta entender, ¿ya? Vigilancia, obviamente la vigilancia del HLA1 es para tumores vivos que son intracelulares, ¿ya? ADN diferente, ADN halo o ARN también. Y las moléculas de HLA2 están en el exterior para tratarse bacterias, ¿ya? El procesamiento se refiere a el procesamiento de los HLA1 va a ser a través de los linfocitos TCD8, y el procesamiento de los HLA2 va a ser a través de los linfocitos TCD4, ¿no? El tamaño del péptido es más grande de la molécula de HLA2, 12 a 34, 20 micrómetros por 34, y es más pequeño la molécula de HLA1. Y la hendidura que nos ha faltado acá, pero la hendidura está cerrada en los HLA1 y está abierta en los HLA2. El complejo mayor de histocompatibilidad
motilidad también tiene otras moléculas, ¿ya? ¿Se acuerdan que hemos visto que eran tres? Pues tenemos otras moléculas no clásicas y estas vamos a ver cuando veamos inmunidad y reproducción. Es muy importante la HLA-G, no se van a olvidar HLA-G de ginecobstetricia, HLA-G de ginecología, HLA-G de gestación, no se van a olvidar que veamos inmunidad y reproducción. HLA-G protege al feto en la placenta, evitando la actividad de las células naturales. Natural killer, reconocen estas HLA-G para que las natural killer de la madre no destruyan a ese tejido que después es un tejido semi-extraño, porque tiene tanto genes de la madre como genes del padre, o sea, no es 100% de la madre, ¿verdad? Entonces, esta HLG es muy importante. Mujeres que no tienen bien desarrollado el HLG, no expresan bien el HLG, abortos efectivos, embarazos con un delante hombre. Bueno, 8 y 8. Ya, entonces vamos a pasar. Vamos a ir repasando. Los viernes va a ser de puro trabajo, que llegó mal. Y falta, que guardarse en el trabajo.